Hola a todos, hoy les quiero contar la increíble y fantástica aventura de Alberto Durero y su rinoceronte. Es Alberto Durero y su rinoceronte, grandes aventuras tendrán Durero y el rinoceronte. Es Alberto Durero y su rinoceronte, grandes aventuras tendrán Durero y el rinoceronte. Bueno, no es que precisamente haya sido así. Me refiero al dibujo del rinoceronte de Durero, quizás el grabado más famoso en la historia del arte y que tiene el mérito de haber sido dibujado cuando el artista nunca en su vida había visto un rinoceronte. ¿Cómo lo hizo? Bueno, vamos por partes. Alberto Durero fue uno de los artistas más importantes e influyentes del Renacimiento en Alemania, conocido sobre todo por sus detallados dibujos y los cientos y cientos de grabados que trazó. En serio, hizo muchísimos. Algunos de ellos son tan famosos que estoy seguro que todos al menos una vez hemos visto algún grabado de Durero, quizás sin saberlo. El grabado fue toda una revolución para el arte de su época, pues le permitió a pintores y dibujantes producir más rápido y delegar la parte técnica de sus trabajos a otras personas. Además, así podían crear cientos de copias y distribuirlas por su cuenta, sin esperar grandes encargos de gente rica e importante. ¡Ajá! ¿En su cara, gente rica e importante? Y sí, bueno, Durero hizo muchos dibujos y grabados de todo tipo, especialmente los religiosos que se vendían muy bien. Pero, personalmente, sus favoritos eran los de animales. Morsas, leones, escarabajos, aves de todo tipo, liebres, cangrejos, perros, la trompa de un buey. Durero creía ver en los animales las formas más extrañas y cautivadoras de la naturaleza, y sin duda las más divertidas y a la vez difíciles de dibujar. Lástima que en esa época era complicado viajar de un lugar a otro, porque si a Durero lo hubieran llevado de safari se habría vuelto loco. Alberto Durero se va de safari, monos, suricatas, jabalíes los dibuja todos. Es Durero en un safari, mantarrayas, pokémones, animales espaciales, los dibuja todos. ¡Ya, bueno, basta! Creo que dejamos claro lo mucho que a Durero le gustaban los animales. Ahora que para su fascinación, por ahí de 1515 llegó a las costas europeas una criatura fantástica de tierras lejanas. Con su poderoso cuerno, su cuerpo acorazado y sus gigantescas uñas. La increíble y larga odisea del rinoceronte. El viaje fue más o menos así. Tiempos coloniales. El gobernador de la India portuguesa le pidió un favor al sultán Mufázar II. ¿Me dejas construir un fuerte en tus tierras? No, pero te regalo estas joyas preciosas, flores de loto y especias. Ah, sí, también ese rinoceronte. ¿Qué voy a hacer yo con un rinoceronte? Se preguntó a su vez el gobernador. Mándenlo al rey Manuel I. Seguro apreciará el regalo. Sí, bueno, le pareció fácil. Después de todo, no sería él quien pasaría cientos de días a la mar. Y tras un largo viaje, el rinoceronte por fin llegó a Portugal. Esto causó gran conmoción y asombro, desde los tiempos del Imperio Romano, que no se veía un rinoceronte en Europa, y había pasado a convertirse en algo así como una criatura mítica. ¡Mami, llévame a conocer al temible y asombroso rinoceronte! Niñas y niños, viejos, reyes, embajadores, todos querían conocer al animal. Un gusto recibir su visita. Tenía largo rato sin disfrutar de su loable compañía. Sí, bueno, solo estamos aquí para ver al rinoceronte. Sinceramente, a usted lo detestamos. Bien, pues pasen. Disfruten del rinoceronte y coman todos los bocadillos que quieran. Sí, gracias, rey Manuel. A Durero le habría encantado estar por allá, pero estaba ocupado con mucho trabajo en su taller de Nuremberg. Además, bueno, no es como que Portugal estuviera a la vuelta de la esquina. Por toda Europa circulaban historias, cuentos fantásticos, hasta poemas sobre el rinoceronte. Solamente hacía falta una buena y detallada imagen del animal para toda la gente que jamás tendría la oportunidad de conocerlo. Lo malo es que los dibujantes que habían podido estar frente al rinoceronte, bueno, no eran precisamente los mejores. Pues vaya que sí es muy rara y temerosa esa dichosa criatura. Así que Durero, con su fascinación por los animales, se encomendó a la tarea de remediar este asunto. ¡Durero al rescate! Bueno, la verdad es que también le sacó provecho a la situación, pues vio en esto una fantástica oportunidad para que su trabajo se difundiera por toda Europa y también para ganar unas cuantas monedas. Así, armado de una descripción general que le había llegado desde Lisboa junto a un boceto muy básico, se dio a la tarea de dibujar al fascinante rinoceronte. Lo que Durero hizo para dibujar algo que nunca había visto fue relacionar las características que leía con las de otros animales y cosas que le fueran conocidas, para imaginar un boceto a partir de esa mezcla. Él mismo da pistas sobre el proceso en el texto que acompaña al grabado.
Tiene el color de una tortuga moteada y es grande como un elefante, pero con patas más cortas. Entonces estas deben tener fuertes pezuñas para aguantar su peso. Y dicen que todos los otros animales le temen y ni una poderosa lanza le puede hacer daño. Entonces debe tener una coraza tan resistente como la de una armadura. Finalmente, un puntiagudo cuerno en la nariz, parecido al de un unicornio, pero seguramente mucho más fuerte y temible. Quizá este fantástico animal sea algo así. Durero le dio rienda suelta a su imaginación y le agregó varias características y detalles, como esa coraza que de verdad asemeja a la de una armadura de hierro, o ese cuernito sobre la base del cuerpo. Se le pudo criticar que no correspondiera totalmente con la realidad, pero nadie pudo negar que se trataba de un gran dibujo, creado prácticamente a partir de la nada. Rápidamente el grabado circuló por toda Europa y se reprodujeron miles y miles de copias. Incluso fue usado en muchos libros de biología hasta el siglo XVIII. Todos aquellos que nunca conocerían al cautivador animal tendrían la oportunidad de imaginarlo gracias al grabado. Así los dos, el rinoceronte y Durero, pasaron juntos a la inmortalidad de la historia del arte. ¡Oh, mi querido y cuernudo amigo! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si lo piensan detenidamente, esta historia nos habla de una época en la que el mundo cambiaba rápidamente, donde las distancias geográficas y entre las personas se comenzaban a reducir, y donde las imágenes jugaron un papel muy importante para que la gente imaginara y conociera lugares, criaturas e historias de lugares lejanos. En cuanto a Durero, continuaría con su trabajo que lo convertiría en uno de los artistas más importantes del Renacimiento. Y si se preguntan qué ocurrió con el rinoceronte, la verdad es que no tuvo un final feliz. El rey portugués decidió enviárselo a su vez como regalo al Papa Leo X. Después de cruzar buena parte del Mediterráneo, el barco donde viajaba fue atacado por una tormenta que hundió la nave. El rinoceronte iba encadenado, así que irremediablemente murió ahogado. Creo que las historias que contamos sobre animales nunca tienen un final feliz. Sentimos deprimirlos de esa manera. Bueno, al menos el recuerdo del rinoceronte siempre lo tendremos en el famoso grabado de Durero.